Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a este webinar organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa. Reciban asimismo saludos de nuestro decano de la Orden Profesional, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de su junta directiva. Antes de empezar con este webinar, tenemos indicaciones muy importantes para ustedes. Adelante, Erika. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente y, como siempre, agradecemos su preferencia. Antes de dar inicio, como siempre, les recalcamos la importancia de registrar su matrícula antes de su asistencia. ¿Cómo hago? Primero entro en el Facebook, busco el flyer publicitario, al costadito derecho encontrarán un link donde simplemente tendrán que consignar su número de DNI y los datos que les piden a continuación. Sí, con eso ya están matriculados. El mismo día del evento deben ingresar al Facebook y estar atentos durante toda la transmisión, y en la sección de comentarios se les aclara el link de asistencia. Con ese control de asistencia podrán ser emitidos los certificados correspondientes. Si por alguna razón algún participante se enteró recién o ingresó al enlace, lamentablemente no va a poder marcar asistencia por cuanto no cumplió con el primer requisito, que era la matrícula. ¿Sí? Entonces, bien todos informados. Nuevamente le doy el pase, doctor Uriel. Gracias, Erika. Bien, como saben, hoy ya tenemos un tema también interesante en el campo laboral, denominado el procedimiento de inspección de trabajo, y estará a cargo de nuestro invitado, el doctor Juan Andrés Dueñas González, quien es abogado egresado de la segunda especialidad en Derecho Laboral y Gestión Legal de Recursos Humanos, con estudios de maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos, ambos por la Universidad Católica de Santa María. También es inspector auxiliar de trabajo de la Intendencia Regional de Arequipa, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Doctor, sea bienvenido a este espacio, a este webinar, y le dejamos con el uso de la palabra. Listo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Agradecer al Colegio de Abogados por la oportunidad de poder compartir el día de hoy este tema que es bastante interesante. Y bueno, que muchas veces desconocemos, ¿no? Inclusive como abogados, a veces se nos hace un poquito extraño conocer el procedimiento de fiscalización laboral, ¿no? Que llevamos los inspectores de trabajo, en mérito pues también a nuestras funciones como inspector y de acuerdo a los procedimientos que manejamos, ¿no? Entonces, el día de hoy pues iniciamos la ponencia, entrando un poquito, ¿no? Primero conociendo ciertos conceptos previos, nuestra base legal, la que vamos a tratar el día de hoy, y bueno, ¿no? Pasamos a la base legal. Iniciamos con la Constitución política, ¿no? Sabemos que la Constitución señala, ¿no? Y nos establece el trabajo en sí como base, en realidad, como algo primordial y fundamental. Tenemos el convenio 81 de la OIT sobre la inspección del trabajo, que nos señala, ¿no? Que los países que suscriben los convenios, en este caso el convenio 81 de la OIT, deben de contar con un sistema de inspección de trabajo, y que obviamente este sistema de inspección de trabajo debe velar por el cumplimiento de normativa sociolaboral y en temas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la ley 28.806, que es la ley general de la inspección del trabajo, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019-2006-TR, ¿no? Que esos dos normativas, dos normas, en realidad sirven de base, ¿no? Para desarrollar todo lo que es el procedimiento y el sistema de inspección del trabajo. También nosotros nos debemos a lo que es el texto único ordenado de la ley 27.444, y algo que es también muy importante conocer y que tal vez no todos lo hayan podido revisar, es la resolución de superintendencia 216-2021 SUNAFIL, que aprueba la versión 2 de la directiva 001-2020 SUNAFIL, que es la directiva del ejercicio de la función inspectiva. Acá vamos a ver en realidad en esta directiva cómo desarrolla el inspector de trabajo
el propio procedimiento de inspección laboral. Vamos a ver los pasos, vamos a ver las actuaciones inspectivas, las medidas de requerimiento y finalmente cómo concluye el procedimiento de inspección laboral. Pasamos a estos conceptos previos, que es bueno conocer y saber, ¿no? De antemano. El sistema de inspección de trabajo. Cuando hablamos de sistema de inspección de trabajo, vamos a hablar de un sistema que es polivalente e integrado, constituido por normas, por órganos, como es el Ministerio de Trabajo y la propia Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, por los servidores públicos. Tenemos a los inspectores, a los supervisores inspectores y los inspectores auxiliares, y demás medios que contribuyen al adecuado cumplimiento de la normativa sociolaboral. Vamos a ver que todos en conjunto tienen por objetivo justamente velar por el cumplimiento de la normativa sociolaboral, pero no solamente eso, sino vamos a ver más adelante también otras funciones que tienen, por ejemplo, los inspectores, ¿no? La inspección de trabajo, vamos a ver que es un servicio público. ¿Sí? Entonces empecemos por ahí, es un servicio que está al servicio de la población, ¿no? Nosotros como inspectores de trabajo utilizamos bueno, servimos a la población para justamente vigilar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No debemos confundir, muchas veces, a veces he visto, ¿no? Algunas personas que confunden la labor que tiene la SUNAFIL, y quieren de repente solicitar temas que de repente no competen, ¿no? Nosotros, bueno, SUNAFIL simplemente va dirigido al cumplimiento de normativa de orden sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Solamente compete a lo que son trabajadores. Finalmente, las actuaciones inspectivas. Las actuaciones inspectivas son diligencias que la inspección del trabajo sigue de oficio y con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador. Las actuaciones inspectivas son, como se dice, actuaciones de investigación, ¿no? Hay distintas modalidades de actuaciones inspectivas que lo vamos a ver más adelante. Y cuando nos refiramos a actuaciones inspectivas, vamos a saber que son las acciones de investigación que hace un inspector previo a determinar si es que hay una falta en la normativa sociolaboral y pues proceder a lo que es el procedimiento sancionador y bueno, seguir con ese procedimiento. La ley de inspección de trabajo establece principios del sistema de inspección de trabajo, son 17 principios. Vamos a ver el principio algunos que ya conocemos, ¿no? El principio de legalidad, luego los inspectores se deben a lo que indica la norma, ¿no? No se pueden salir del marco de la norma, a la primacía de la realidad, y de hecho los inspectores de trabajo al momento de realizar una fiscalización laboral deben de velar por la primacía de la realidad. Utilizan esta herramienta para preferir las verificaciones que se puedan realizar sobre documentación que pueda presentar de repente una inspeccionada. Imparcialidad y objetividad, me parece que está claro. Equidad, debe de haber igual tratamiento en las partes, ya sea con los inspeccionados, ya sea con los sindicatos, con quienes estén realizando o participando en el procedimiento de inspecciones. Tiene autonomía técnica y funcional. Y esto es un punto muy importante, ¿no? Si bien existen ciertas posturas, ¿no? Y ciertos lineamientos que pueden existir, yo entiendo que, por ejemplo, la semana pasada se hablaron, ¿no? De ciertos lineamientos que se tienen en el Tribunal de Fiscalización Laboral. Es cierto que el inspector de trabajo también tiene una autonomía técnica y funcional. Él puede apartarse, obviamente, con la debida motivación de ciertos lineamientos, siempre y cuando sustentando y probando y fundamentando el por qué a veces se aleja un poco de repente de los lineamientos que hay. Pero igualmente el inspector tiene esta autonomía para poder de repente tener distintos criterios, ¿no? Hay un principio de jerarquía, en principio de eficacia, unidad de función y de actuación, confidencialidad, obviamente, sabemos que dentro de un procedimiento de inspección de trabajo se ve mucha información que a veces es sensible, ¿no? Que a veces es confidencial, cuando se toca a veces temas de utilidades, se va a verificar de repente declaraciones anuales de renta y ahí pues obviamente se ven ingresos, utilidades, se puede ver otro tipo de documentación, entonces el inspector de trabajo debe de guardar esta confidencialidad.
un deber, un principio de lealtad, principio de probidad, sigilo profesional, ya vemos, no va ligado a la confidencialidad. El inspector de trabajo conoce información, entonces debe de abstenerse y divulgar esa información, ¿no? Pese inclusive a ya no pertenecer al sistema de inspecciones, ¿no? Si un inspector cesa de su cargo, obviamente tiene que seguir con este sigilo profesional, de principio de honestidad, un principio de celeridad, el carácter permanente, que es también un principio bastante importante, el carácter permanente. La inspección de trabajo no debe, como se dice, de ceñirse netamente a la orden de inspección, verificar y ahí cerró. De hecho, vamos a ver que inclusive en la directiva, ¿no? Y la ley permite a un inspector de trabajo poder actuar si es que presencia o si es que toma conocimiento de acciones que estén vulnerando la normativa sociolaboral o la seguridad y salud en el trabajo. Si vemos, por ejemplo, que de repente se está saliendo de una obra y se ve de repente trabajadores que están pintando sin de repente su línea de vida o sin un adecuado montaje de andamios, obviamente no siendo de repente materia de inspección y no siendo de repente, ni siquiera de repente la empresa a la que se está inspeccionando, un inspector de trabajo, por el carácter permanente de la inspección del trabajo, puede solicitar una paralización. Obviamente hay procedimiento para seguir este punto, pero puede hacerlo. Y tendrá que dar cuenta y puede actuar dentro de sus facultades para inclusive suspender o suspender el trabajo en ese momento, no teniendo la orden de inspección y de repente no siendo esa empresa la que se estaba inspeccionando inicialmente, ¿no? Y vamos a ver un principio de objetividad y un principio de publicidad, ¿no? Que es, de hecho, estos tres últimos principios pues han sido agregados, ¿no? A posterior a la dación de la ley. Ahora vamos a ver lo que yo les comentaba y les decía, ¿no? La finalidad de la inspección del trabajo. Como vimos, ¿no? Ya lo señalaba el Convenio 81, pero ahora también está desarrollado en el artículo 3 de la Ley General de Inspección del Trabajo. La finalidad de la inspección de trabajo es de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales. Eso es lo máximo y es lo que nosotros conocemos, ¿no? Sabemos que un inspector, al momento de realizar una verificación laboral en una empresa X, Y, Z, lo que va a hacer es exigir el cumplimiento de normativa sociolaboral, ¿no? Reglamentarias, convencionales, etcétera, de seguridad y salud en el trabajo. Esa en realidad vamos a ver que se ha desarrollado con mayor énfasis en todo lo que es el sistema de inspección de trabajo, ¿no? Los inspectores de trabajo. Pero no mucha gente también conoce que otra finalidad de la inspección del trabajo es el de orientación y asistencia técnica. De hecho, no sé si de repente alguno de ustedes ha tenido oportunidad de participar en estas orientaciones que dan SUNAFIL, ¿no? Y de hecho, hay muchos inspectores de trabajo que no solamente se dedican a fiscalizar, sino también a dar orientaciones en temas de formalización, en temas de sistema pensionario, de trabajo forzoso, trabajo infantil, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver que es un rol. Y otro también de asistencia técnica. De hecho, las empresas y empleadores pueden solicitar asistencia técnica a SUNAFIL para que se pueda verificar, y más que todo de repente en el tema de seguridad y salud del trabajo. Si la empresa tiene dudas, si lo está haciendo bien o de repente lo está haciendo mal, podría solicitar la asistencia técnica y obviamente un inspector de trabajo va a ir a la empresa y va a verificar, va a revisar de repente que las cosas se estén haciendo bien, que las cosas estén de acuerdo a la normatividad, por ejemplo, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, y pueda de repente emitir un informe, ¿no? Conteniendo las observaciones y las posibles mejoras, ¿no? Y finalmente, una finalidad que se ha adicionado también hace poco es el de la conciliación administrativa. Si bien esta finalidad obra en la Ley General de Inspección del Trabajo, está supeditada a su reglamentación. Actualmente todavía, bueno, se está en proceso de reglamentación, pero eventualmente también una finalidad de la inspección del trabajo va a ser el de conciliación administrativa y se va a tener que de repente llevar, digo que sé, de repente implementar salas de conciliación, prever un previo reunión entre denunciante, entre empleador, y llegar a un acuerdo y tratar de solucionar. Para, en todo caso, si no se llega a una solución, pasar recién a la inspección de trabajo.
¿no? Y así también de repente descongestionar un poco las labores, porque es cierto, ¿no?, que actualmente, si bien SUNAFIL cuenta con una cantidad de inspectores de trabajo, lo cierto es que estos no resultan en gran número suficientes para poder cubrir las necesidades, ¿no? Por ejemplo, acá en Arequipa, los inspectores de trabajo, pues en su conjunto, me parece que son bastante pocos, ¿no? Entonces, por ahí existe, ¿no? Existe un problema que tal vez la conciliación administrativa pueda ayudar a descongestionar, a resolver los conflictos antes de pasar a una verificación en materia sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces ya vamos viendo, ¿no?, que el inspector de trabajo eh, tiene, ¿no?, ciertos principios que debe de cumplir, y vemos también que ya tiene la finalidad, pues la mayor de todas, es la de vigilancia y cumplimiento, ¿no?, exigencia en el cumplimiento de normas legales. Ahora vamos a ver en dónde puede actuar, ¿no? Ahora vamos a ver si es que existe alguna restricción en donde de repente un inspector de trabajo no pueda, pues, como se dice, hacer uso de sus funciones de su finalidad, ¿no? Vamos a ver que el ámbito de actuación de la inspección del trabajo son las empresas, los centros de trabajo y en general los lugares en que se ejecute prestación laboral. Entonces vamos a ver que acá ya nos está dando un amplio espectro en dónde puede desarrollar dónde puede desarrollar su trabajo, ¿no? Dónde puede desarrollar sus labores. Vamos a ver que es en empresas y también en centros de trabajo. Vemos que muchas veces empresas pueden tener varios establecimientos anexos, ¿no? Ustedes, si hacen una revisión, por ejemplo, en la página de SUNAT, ponen el RUC de alguna empresa, van a poder observar que una empresa puede tener un domicilio fiscal, pero puede tener varias oficinas administrativas, sucursales a nivel nacional o en una misma ciudad, ¿no? Entonces, en todos ellos, el inspector de trabajo puede actuar para hacer las verificaciones pertinentes. En general, en los lugares donde se ejecute una prestación personal, puede ser en plena carretera, puede ser en un mall, puede ser en una oficina, ¿no? Inclusive da la facultad de que pueda ser en el sector público, pero, o de empresas pertenecientes al ámbito de la actividad empresarial del Estado, pero siempre y cuando los trabajadores que se vayan a fiscalizar estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, ¿no? Entonces, es cierto que el Estado a veces tiene personal que están contratados bajo el régimen como 728, ¿no?, que es el régimen de la actividad privada. De estos trabajadores, el inspector de trabajo sí puede realizar la fiscalización. Asimismo, puede realizar actuaciones, o el ámbito de actuación también se puede dar en vehículos o medios de transporte en general. Hemos visto que algunas veces se hacen operativos, ¿no?, por ejemplo, en vías, y no solamente el SUNAFIL puede realizar operativos de manera sola o de manera única, ¿no?, sino puede hacerlo de manera conjunta. En algunas ocasiones se ha dado, ¿no?, que se alían de repente con el Ministerio de Transportes o con SUTRAN, ¿no?, para hacer de repente verificaciones completas, no solamente en temas de sociolaboral, que compete a SUNAFIL, sino a veces también tema de transporte, y los inspectores van a la carretera y paran de repente a los vehículos de transporte público, a los vehículos de carga pesada, etcétera, ¿no? Y ahí también hay un ámbito en donde pueden actuar o se puede actuar la inspección de trabajo. Vemos buques de marina mercante, vamos a ver de repente que se puede hacer también inspecciones en puertos, dentro de, como se dice, navíos, ¿no?, ya sea de marina mercante, pesquera, de cualquier bandera, aviones y aeronaves civiles, así como las instalaciones, explotaciones auxiliares o complementarias en tierra. En realidad, ya vamos viendo que el ámbito de actuación de la inspección de trabajo pues es bastante amplia: puertos, aeropuertos, vehículos, puntos de salida, entidades, empresas o cooperativas de trabajadores. Y un punto que es importante es el tema de los domicilios, pero ahí sí hay una pequeña salvedad que, bueno, tenemos que tomar en consideración. Si bien el inspector de trabajo puede realizar una verificación en domicilios donde, por ejemplo, presten servicios trabajadores del hogar, hay la limitación de poder ingresar a este domicilio cuando se trata del domicilio del empleador,
Obviamente, si vemos trabajadoras del hogar y nosotros como inspectores queremos ingresar para hacer alguna verificación, pues debemos de pedir el permiso pertinente al dueño de la casa, ¿no? A la persona que es el dueño, que muchas veces es el empleador. Entonces, obviamente, ante una negativa existe un procedimiento donde el inspector de trabajo solicita el apoyo, porque es cierto, ¿no? Él puede solicitar apoyo a órganos, el auxilio a otros órganos. En este caso, tendría que ser al Poder Judicial para que mediante una orden de juez se pueda ingresar al domicilio. Pero no solo con el tema de trabajadoras del hogar, sino a veces sucede también con, a veces microempresas, ¿no? Sabemos de repente que en el domicilio de una persona, de repente puede tener 3, 4 costureras que trabajan de repente en su sala, o trabajan de repente en un ambiente dentro de la casa, donde de repente realizan pues trabajos de costura, de elaboración de polos, elaboración de prendas de vestir. Entonces, igual, si el inspector denota que de repente es un domicilio, pero dentro se hace una labor, por ejemplo, con este caso de costura, igual tiene que solicitar el permiso a la inspeccionada, ¿no? Obviamente la inspeccionada va a decir de repente que no, porque no le conviene, ¿no? Pero entonces el inspector tendrá que solicitar al Poder Judicial mediante el procedimiento pertinente para que se le pueda otorgar la facilidad, ¿no? Y este permiso. Y no solamente es la autorización judicial para poder ingresar al domicilio, sino también la norma establece que se puede solicitar el apoyo de la Policía Nacional en resguardo, se puede solicitar el deserraje, se puede solicitar y demás herramientas para poder ingresar de repente al centro de trabajo y poder fiscalizar, ¿no? Poder cumplir el objetivo de lo que se quiere, ¿no? De verificar si se cumple o no con la normativa sociolaboral o con el tema de seguridad en el trabajo. Y el ámbito también de actuación de la inspección de trabajo es en los lugares donde se preste trabajo infantil, ¿no? Igual donde se haya, a veces se da trabajo infantil, ahora en época de verano, por ejemplo, en las playas, a veces se ve menores de edad eh, alquilando pues sombrillas, alquilando las famosas piscinas, atendiendo de repente restaurantes, etcétera. Entonces ahí también, en ese ámbito puede actuar el inspector de trabajo, ¿no? Ahora, ¿qué facultades tiene un inspector de trabajo? ¿No? Ya hemos visto que el inspector, cuáles son sus finalidades, ya vemos dónde puede actuar, dónde puede hacer uso de sus facultades, y vamos a ver ahora qué facultades pueden hacer, ¿no? El inspector de trabajo, y cuando hablamos de inspector de trabajo, hablamos del inspector auxiliar, el inspector de trabajo como tal, ¿no? Puede entrar libremente a cualquier hora del día o de la noche. Entonces ya vemos que en realidad no existe una limitación para que pueda actuar el inspector de trabajo. No es que el inspector solamente inspecciona desde las 8:30 de la mañana que ingresa a trabajar hasta las 5:30 de la tarde que se va a su casa, sino de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al motivo de la denuncia, se puede actuar de noche. Ustedes me dirán, de repente, ¿qué pasa, doctor, si es que de repente el trabajador pues labora de vigilante de 10 de la noche a 6 de la mañana? Justo en esas horas el inspector pues no trabaja, no atiende la oficina de su matriz. Entonces, ¿nunca podrá ser fiscalizado? No. De acuerdo a la facultad inspectiva, el inspector puede apersonarse a la hora que sea, en el turno que sea, para realizar sus labores. Y algo que nos indica acá es, también puede ser sin previo aviso. Y eso muchas veces he escuchado, ¿no? Que a veces abogados se quejan, indican, no, el inspector no se ha personado, el inspector ha entrado, se ha metido, tiene que pedir permiso, tiene que registrarse en la puerta con el vigilante, pero la norma indica y la norma faculta que el inspector puede ingresar sin previo aviso en todo centro de trabajo, establecimiento, lugar sujeto a inspección y permanecer en el mismo. Entonces vamos a ver que no, bueno, en el caso del inspector de trabajo, no, pues tiene que seguir el protocolo, pues que muchas empresas te piden de acreditarte, de dejar tu DNI, que te den tu fotocheck de visitante y recién puedes ingresar. Para el inspector de trabajo, como la norma indica y la Ley General de Inspección de Trabajo lo indica, puede ingresar sin previo aviso. Si el centro laboral sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, debe, como les comentaba, debe de obtener su expreso consentimiento, ¿no? Estoy ingresando a la casa donde se va a verificar, ¿no? De repente, cumplimiento de normativa sociolaboral para la trabajadora del hogar, pues tengo que solicitar el expreso, el consentimiento, en todo caso, los dueños de la casa.
O en su defecto, la oportuna autorización judicial, que es lo que les comentaba, ¿no? Si la persona me dice, no, no ingresa de ninguna manera, porque obviamente jamás te va a dejar ingresar si sabe que está en falta, se tiene la opción de solicitar la autorización judicial. Al efectuar una visita de inspección, se debe comunicar la presencia del sujeto inspeccionado a su representante, así como al trabajador, ¿no? Al representante de los trabajadores, organización sindical, de acuerdo a quien haya presentado la denuncia, ¿no? A menos que considere que dicha comunicación pueda perjudicar la eficacia de sus funciones. Obviamente, no correcto, sino lo normal, lo que muchas veces se estila es que el inspector se presenta, te dice, bueno, soy inspector de trabajo, acá está mi fotocheck, acá está mi orden de inspección, vengo a verificar tal cosa. Pero si el inspector puede prever de repente, o ya de repente toma conocimiento de que la empresa suele de repente esconder o suele estar en falta, y el hecho de presentarse puede perjudicar la investigación, ya hemos visto al comienzo, ¿no? Puede ingresar sin previo aviso. Y una vez que ingresa sin previo aviso, recién proceder a identificarse y de repente señalar el motivo de la visita, ¿no? De hecho, alguna vez me tocó una inspección, no en esta ciudad, sino en otra ciudad, donde uno de los denunciantes indicó que había hecho su denuncia a Sunafil. Él trabajaba en un taller, y cuando el inspector se presentó a hacer la fiscalización, resulta que él se presenta como inspector con su fotocheck y su credencial, e inmediatamente el supervisor de operaciones mete justamente al denunciante y a su compañero a una ambulancia que estaban arreglando. El inspector se caminó por el taller, tomó fotos, conversó con los trabajadores que estaban en planilla, y finalmente estos dos trabajadores que estaban de contrabando metidos en una ambulancia no pudieron ser empadronados y no se pudo llegar a verificaciones. Obviamente esta persona volvió a hacer su denuncia y bueno, me comentaba de este caso, ¿no? Inclusive que era burla de sus compañeros por lo que habían sucedido. Pero en realidad pasa, ¿no? Y obviamente si el inspector hubiera podido prever dicha conducta del empleador, ¿qué es lo que hubiera hecho? En lugar de presentarse y decir soy inspector y vengo a verificar, hubiera podido ingresar al taller, que obviamente un taller está abierto a todo el mundo, de repente ingresar, empadronar a los trabajadores y posterior a esto recién indicar, encontrar tal trabajador, entonces me acreditas la condición de trabajador, me acreditas porque está acá, etcétera, y bueno, de repente se hubiera podido llevar de la mejor manera, ¿no? Otra facultad que tiene el inspector de trabajo es hacerse acompañar de las visitas de inspección de los trabajadores. Ha sucedido, ¿no?, que algunas veces cuando se hace alguna visita, la empresa dice, no, este trabajador no me ingresa, porque yo ya le he dicho que este trabajador no va a volver a poner un pie en la empresa. Pero vamos a ver que la facultad del inspector de trabajo es justamente hacerse acompañar del trabajador, de repente de su representante, de peritos y técnicos, aquellos designados oficialmente, siempre y cuando se estime necesario para el mejor desarrollo de la función inspectiva, ¿no? Muchas veces el acompañarse de un trabajador ayuda a que se puedan verificar situaciones que de repente el inspector puede pasar desapercibido. Por ejemplo, ¿no?, el trabajador que conoce dónde se guarda pues, el cuaderno de asistencia de los trabajadores que no están en planilla. Entonces, cuando tú ingresas con el trabajador, ¿qué te va a decir? Ese cuaderno lo tienen guardado en el tercer cajón del escritorio de ese vigilante. Entonces, el inspector va, abre el cajón o solicita la apertura del cajón y ahí de repente va a encontrar el cuaderno de control de asistencia justamente de estos trabajadores que no están en planilla y una serie de cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver que facultad del inspector es poder hacerse acompañar, ¿no? Procede a practicar también cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente. Se puede, más que todo, por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo, el inspector de trabajo puede tomar muestras. Yo sé, ¿no?, de algunos inspectores que de repente han, justo en fiscalización de seguridad y salud en el trabajo, se apersonan a la empresa y de repente encuentran una botella con un líquido extraño adentro, sin rótulo, sin nada, o sea, no se sabe de qué es, ¿no? Entonces el inspector puede solicitar una muestra de dicha sustancia para determinar de repente si es una sustancia peligrosa, ¿no?, y que obviamente debe estar debidamente rotulada o custodiada
en el lugar que corresponda, ¿no? Porque puede ser peligroso para los trabajadores. Entonces, también se puede practicar cualquier diligencia para el tema de investigación, examen o prueba. Y recabar información y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función inspectiva. Como ya les comento, en una visita de repente encontramos un cuaderno, justamente pues de todo, están todos los trabajadores que no marcan en el huellero, ¿no? Porque no están en planilla. Entonces el inspector puede recabar esa información, ese cuaderno, y poder verificar a posterior, y va a servir de prueba de repente, ¿no? Para probar de repente una eventual, justamente en aplicación del principio de primacidad de la realidad, poder probar o de repente justificar que este trabajador tenga la condición de trabajador y no de locador de servicios, ¿no? Como por ejemplo podría ser en el ejemplo. También tiene la facultad inspectiva de adoptar, en su caso, una vez finalizadas las diligencias inspectivas, cualquiera de las siguientes medidas, ¿no? El inspector, bueno, puede verificar, puede tomar pruebas, tomar testimonios, ¿no? Visitar, revisar, hablar, preguntar, etcétera. Y finalmente puede aconsejar y recomendar la adopción de medidas, si es que es algo de repente leve, ¿no? Advertir al sujeto responsable, en vez de extender el acta de infracción cuando las circunstancias del caso lo ameriten, y siempre que no se deriven perjuicios directos a los trabajadores, ¿no? Da una medida de advertencia. Puede requerir al sujeto responsable para que en un plazo determinado adopte las medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Entonces ya esto estamos hablando de que ya es algo un poco más, como se dice, complicado, ¿no? Porque ya te está requiriendo. Ya no te está aconsejando ni te está advirtiendo, ¿no? Advertirte, la próxima vez te voy a sancionar. En este caso ya te está requiriendo. Entonces te requiere que cumplas con la normativa sociolaboral, con lo que ha podido determinar que se está incumpliendo. Puede requerir al sujeto inspeccionado que en un plazo determinado lleve a efecto modificaciones que sean precisas en instalaciones, montaje o métodos de trabajo que garanticen el cumplimiento de las disposiciones relativas a la salud o seguridad, salud en el trabajo, en tema de materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el inspector que conoce el tema de seguridad y salud en el trabajo te va a pedir o va a requerir para que se hagan las modificaciones pertinentes, ¿no? Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de un acta. Una vez finalizado el periodo en el que te da o el que se otorga para poder cumplir los requerimientos, pues, y sin acreditar el cumplimiento o de repente acreditándolo a medias o simplemente que no se acredita, se va a dar pase a la elaboración de un acta de infracción, que esta acta de infracción sirve de base para el posterior procedimiento sancionador, ¿no? Bueno, se sigue pues todo el dicho procedimiento, ¿no? Pero la orden del trabajo del inspector de trabajo o su finalidad, pues bueno, no, la orden de inspección acaba justamente con la emisión del acta o informe si es que se ha cumplido con todo lo observado, ¿no? E inclusive la facultad del inspector es ordenar el cierre temporal del área de una unidad económica o varias unidades económicas, la paralización y o la prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si el inspector, más que todo orientado al tema de seguridad y salud en el trabajo, encuentra de repente infracciones graves que de hecho pueden perjudicar la salud o la vida de los trabajadores, va a ordenar el cierre temporal y la suspensión. Inclusive puede dentro de su facultad está poder colocar los famosos carteles, ¿no? Que indican un cierre temporal. Y está dentro de sus facultades, ¿no? Y más que todo previniendo posibles muertes, pues, ¿no? No sería lógico que si yo encuentro trabajadores que están de repente pintando un edificio sin su arnés, con de repente andamios hechizos, ¿no? Amarrados con sogas o guillas y demás, pues yo no le voy a decir, oye, te doy 3 días para que lo arregles, ¿no? Porque en esos 3 días que tú estás arreglando, o de repente en el último día que lo arreglas, en los otros 2 de repente se ocurre un accidente. Entonces, su facultad es suspender, ¿no? ¿Sabes qué? No me trabajas hasta que arregles o mejores las instalaciones, o les des la capacitación pertinente, o les des los equipos de protección personal que sean necesarios. Esto es lo que les comentaba, el auxilio y colaboración con la inspección de trabajo. La inspección de trabajo
tiene el auxilio y colaboración de cualquier entidad del sector público y cuántas personas ejerzan funciones públicas. Y de hecho ellos están obligados a prestar la colaboración a la inspección del trabajo. Ya les decía yo, ¿no? Por ejemplo, voy a fiscalizar a una empleada del hogar y no me quieren dar pues el acceso al domicilio. ¿Qué tendré que hacer? Solicitar el apoyo y el auxilio del juez de paz letrado de la localidad para que me permita ingresar con autorización judicial. Si necesito resguardar mi vida, ¿no? Porque finalmente el inspector, cuando realiza una fiscalización, también está expuesto a riesgos, ¿no? No es que el inspector va a todo sitio con un contingente policial, ¿no? El inspector muchas veces va solo a realizar su labor, pero en situaciones en donde exista peligro en la vida o la salud del inspector de trabajo, puede solicitar el resguardo policial. Asimismo, también quién le puede prestar auxilio, mismo SUNAT, ¿no? Vamos a ver que el inspector se vale a veces de herramientas para poder ingresar a los sistemas de SUNAT, verificar el RUC, al sistema de planillas del Ministerio de Trabajo. Los inspectores tienen acceso a revisar las planillas de pagos declaradas por los empleadores y quienes den acceso al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Entonces vamos a ver que existen la obligatoriedad, la obligación de las entidades del sector público a colaborar con la inspección de trabajo, ¿no? Cuando el inspector o la inspección de trabajo se lo solicite y sea necesario para cumplir el objetivo en ejercicio de la función inspectiva, ¿no? La sesión, este punto hay que tenerlo también en cuenta. La sesión de informaciones, antecedentes y datos con relevancia para el ejercicio de la función inspectiva, incluso cuando sean objeto de tratamiento informatizado y tengan carácter personal, no requieren el consentimiento de los afectados, ¿no? Entonces, esta información que nos puede otorgar, por ejemplo, el ejemplo que les doy, ¿no? De poder acceder a la planilla de remuneraciones, o a la planilla de pagos, a la planilla electrónica de una empresa, obviamente el inspector va a poder acceder no solamente a información en materia laboral, no solamente va a saber cuánto ganan los trabajadores, sino va a poder acceder a la información de su DNI, el domicilio declarado, los nombres completos, el número de DNI. Entonces, la norma indica que no se requiere el consentimiento de los trabajadores, obviamente, para solicitar la información, ¿no? Simplemente el inspector la solicita y se la tienen que otorgar justamente para cumplir el objetivo de la inspección del trabajo. Ámbito territorial. Este es un punto bastante interesante, ¿no? El inspector de trabajo ejerce sus funciones dentro del ámbito territorial del órgano que se encuentra adscrito en ese momento. No es que el inspector de trabajo puede, por ejemplo, se va de vacaciones a Lima o se va de vacaciones al norte, a Piura, y puede actuar libremente, ¿no? No, el ámbito territorial al que está adscrito, al que pertenece, es el ámbito territorial en donde debe ejercer sus funciones. Si hay inspectores que están en la ciudad de Arequipa, obviamente su ámbito o su ámbito o su campo, ¿no? Por así decir, de facultades, está circunscrito a la región de Arequipa, ¿no? Obviamente el inspector sí puede movilizarse a otras provincias, Castilla, a provincia de Islay, etcétera, ¿no? Para ejercer, y ahí es donde va a desarrollar sus funciones. Sí se da la posibilidad de que cuando se necesite o haya la necesidad, se pueda adscribir temporalmente, ¿no? Se puede enviar inspectores temporalmente a otra localidad, obviamente con autorización, con los permisos pertinentes, y el inspector pueda desarrollar funciones en otro ámbito territorial. Asimismo, cuando con ocasión de la realización de una actuación inspectiva, esto es lo que les decía, ¿no? El inspector tome conocimiento de alguna vulneración flagrante en normativa de sociolaboral o de seguridad y salud en el trabajo que no se encuentre vinculada a la orden de inspección que originó la actuación, de ser factible, actúa de oficio. ¿Por qué? Por el principio de carácter permanente. Ya les comentaba cuando vimos principios. La inspección es permanente, siempre tiene que estar. Entonces, yo les pongo el ejemplo, ¿no? De repente un inspector va de repente a una empresa por el tema de repente de planillas de pago, ¿no? O remuneraciones, se han quejado por el tema de remuneraciones, el inspector va, hace su visita, conversa con el gerente general o con el representante de recursos humanos, pide la información pertinente y saliendo ve que hay 4 chicos colgados en el tercer piso con andamios que se mueven, que están temblando, que están pintando de repente la fachada. La orden de inspección
se dio por el tema de planillas o por el tema de remuneración. Y ya debemos saber también que el inspector de trabajo se debe, obviamente, hacer las investigaciones de las materias que son parte de su orden de inspección. El inspector de trabajo tampoco no se puede inventar ni puede, por iniciativa propia o porque se le metió a fiscalizar materias que no se le han entregado o que no que no obran en la orden de inspección. Entonces, en este caso, el inspector solamente fue por pago de remuneraciones. Sale, ve a los chicos colgados, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Por el principio del carácter permanente, tendría que hacerlos bajar, solicitar información de qué empresas son, si son de la empresa que ha venido a fiscalizar, si son de otra empresa, y inmediatamente solicitar, en este caso, como ya hemos visto, dentro de sus facultades, la suspensión, hasta que se mejoren de repente los equipos de protección personal, o sea, las garantías necesarias para que no se atente contra la vida de estos trabajadores. Y es lo que nos dice acá, ¿no? También nos dice que obviamente se tiene que reportar, se tiene que hacer un procedimiento, solicitar o informar de esto a su supervisor inspector, y bueno, se dará una orden para, como se dice, iniciar las investigaciones, ¿no? En base simplemente a lo que el inspector vio y en uso de sus facultades, pues suspendió, ¿no? En todo caso ese trabajo que estaba mal, ¿no? De repente esos trabajos que estaban ocasionando un posible peligro a la vida de estos trabajadores. Es facultad del inspector. Bueno, ahora ya conociendo un poquito cuál es en el ámbito de aplicación o el ámbito territorial, las funciones del inspector, en dónde puede realizar sus labores, conociendo un poquito las atribuciones que tiene, vamos a entrar de lleno a lo que es el procedimiento inspectivo. Vamos a ver cómo inicia, cómo se da la etapa de investigaciones y finalmente las medidas inspectivas y cómo finaliza el procedimiento de inspección de trabajo. La inspección de trabajo inicia con una denuncia, una solicitud que puede ser de manera interna, externa. Vamos a ver en este pequeño cuadro. Se da la orden de inspección, que es justamente lo que yo les comentaba. La denuncia pasa por el personal pertinente que evalúa. Muchas veces las denuncias no son claras porque no todas las personas que denuncian son abogados, no todos conocen de temas laborales. Entonces, obviamente debe haber, y hay personal que se encarga de trasladar, de convertir la denuncia a las materias que el inspector va a actuar, ¿no? A mí me ha pasado que a veces no son claros, ¿no? La persona que denuncia cuenta su historia en la denuncia, cuenta lo que sucedió, y, perdón, y el personal capacitado traslada esa historia a una orden de inspección, ¿no? Traslada y te dice, bueno, lo que he leído, la historia que me ha contado el denunciante, parece que no le han pagado su sueldo, parece que no le han pagado sus beneficios laborales, sus vacaciones, sus gratificaciones, su bonificación extraordinaria, no le han pagado sus utilidades, etcétera, ¿no? Se crea la orden de inspección. Una vez creada la orden de inspección, se asigna a un inspector o inspectores, porque es cierto, puede haber materias que pueden ser muy complejas, ¿no? Y estas materias complejas a veces necesitan la participación de un inspector o de y adicional de un inspector auxiliar para que se puedan realizar. Muchas veces, a veces por el volumen, ¿no? A veces hablamos de denuncias de sindicatos o empresas con muchos trabajadores, pues se puede tener más inspectores. Pero generalmente solamente se tiene a uno, ¿no? Entonces se asigna al inspector esta orden de inspección y el inspector tiene máximo 10 días hábiles para iniciar las actuaciones inspectivas. Vamos a ver más adelante qué tipos de actuaciones inspectivas hay, ¿no? Cuáles puede realizar el inspector. Y bueno, generalmente las órdenes de inspección, generalmente en materia de normativa sociolaboral, se da con un máximo de 30 días hábiles, ¿no? Eso es lo que demora las investigaciones. 30 días hábiles, estamos hablando pues casi mes y medio, ¿no? Finalizadas las actuaciones inspectivas, se dictan las medidas inspectivas. Una cosa son actuaciones, que como ya les decía, son investigaciones. Y las medidas inspectivas se dan cuando el inspector determina incumplimientos o no. Y finalmente se da un informe de inspección o acta de infracción, ¿no? En algunas ocasiones no es necesario llegar a una medida inspectiva, porque simplemente con las investigaciones, con las actuaciones inspectivas, se puede determinar el cumplimiento y se pasa directamente a un informe, ¿no? En algunos casos sí hay incumplimientos. El inspector debe dictar una medida inspectiva
Y si se cumple, se cierra con un informe. Si no se cumplió lo observado por el inspector, se procede al acta de infracción. En temas de seguridad y salud en el trabajo, vamos a ver que hay ciertos plazos pertinentes. Por ejemplo, para el caso de un accidente de trabajo, el plazo máximo en el que debe de actuar un inspector es 10 días hábiles. Y la orden de inspección no se iniciará en máximo 10 días hábiles, como está acá en el cuadro, sino se tiene que iniciar prácticamente en el día, ¿no? En el día que se otorga la orden de inspección, por ejemplo, en el caso de accidente de trabajo con muerte del trabajador, pues se debe de iniciar en el día, ¿no? Pero por lo general, en la normativa, lo que es normativa sociolaboral, el plazo pues es máximo 30 días y se puede prorrogar hasta 30 días más cuando a veces el caso es complejo, cuando a veces se suman otro tipo de materias. Porque es cierto, la orden de inspección a veces nos da ciertas materias para que el inspector pueda verificarlas, pero también es facultad del inspector de trabajo poder verificar otras materias que de repente no habían sido puestas en la orden de inspección, no habían sido consideradas o que de repente el mismo trabajador no sabía que se estaban incumpliendo. Entonces, el inspector solicitará esta ampliación de materias, ¿no? De repente, el trabajador, a veces me ha tocado que el denunciante, ¿no? Denuncia, dice, no, yo estaba como locador de servicios y no me han pagado mi último mes de sueldo. Entonces, cuando se da la orden de inspección, la orden se da pues con remuneraciones para que le paguen su último mes de sueldo. Y dentro de las inspecciones, resulta pues que efectivamente este señor era un trabajador, no era un locador de servicios, ¿no? Y no solamente no se le ha pagado su último mes de sueldo, sino que también como lo consideraban como locador, no le han pagado sus beneficios. Y eso no está en la orden de inspección. Entonces, ¿qué tendrá que hacer el inspector? Solicitar una ampliación e indicarle, ¿no? Al su superior que, bueno, se amplíe de repente las materias de gratificaciones, vacaciones, etc. Si ese fuera el caso, a veces sí, pues ahí sí habría una justificación para ampliar el plazo porque ahora se van a revisar nuevas materias, por ejemplo, ¿no? Ahora, el origen de las actuaciones inspectivas. Bueno, en el cuadro señalaba pues una denuncia, ¿no? Que es lo más común. Pero vamos a ver que la ley, ¿no? Indica que el origen de las actuaciones inspectivas puede ser por orden de las autoridades competentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Puede ser a solicitud del Ministerio de Trabajo iniciar alguna materia de fiscalización. A solicitud fundamentada de otro órgano del sector público, ¿no? A veces se puede fiscalizar, ¿no? Otro tema que también el sector público vea necesario fiscalizar, ¿no? De repente el Ministerio de Salud ve necesario que se fiscalicen los protocolos COVID, ¿no? Que se estaban implementando ahora justamente en época de pandemia, ¿no? Entonces, se puede solicitar. Lo más común es por la denuncia, pues, ¿no? La denuncia virtual que realizan de repente los trabajadores, los ex trabajadores, la realizan por medio de la página web. También puede ser por decisión interna de la inspección de trabajo, ¿no? En cumplimiento de metas, el cumplimiento de los planes que se tengan, también el propio sistema de inspección de trabajo puede solicitar operativos, como se dice, ¿no? Por iniciativa de los inspectores de trabajo. Y es lo que yo les comentaba, ¿no? A veces el inspector revisa, ve que de repente hay incumplimientos en tema de seguridad y salud en el trabajo, normativa sociolaboral, y por iniciativa solicita, ¿no? De repente actúa de oficio, o inclusive puede solicitar la apertura, ¿no? De otras inspecciones, ¿no? Iniciativa de inspectores de trabajo. Y a petición de los empleadores y trabajadores. Y ahora ustedes me dirán, ¿el empleador puede solicitar una inspección de trabajo? Claro, porque acuérdense que parte de las funciones del inspector de trabajo no solamente es verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral, sino también el de asistencia técnica y orientación. Entonces, un empleador podría solicitar una inspección de asistencia técnica para ver temas, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahí está claro que el origen de una inspección inspectiva también puede ser por parte de los empleadores, ¿no? Como ejemplo. Bueno, situándonos ya ahora en lo que es las actuaciones inspectivas. Es lo que yo les comentaba y les decía, las actuaciones inspectivas son las actuaciones de investigación que realiza el inspector. ¿Cómo el inspector determina que hay incumplimientos en la normativa sociolaboral o incumplimientos en el tema de seguridad y salud del trabajo? Tiene estas 4 herramientas, ¿no? Con las cuales puede
investigar o puede tener pues una idea del caso, por así decirlo. El primero es el requerimiento de información. Y este requerimiento de información, de hecho, pues ha sido una herramienta bastante importante justamente en la época de pandemia, ¿no? Por la cual el inspector solicita información por medio de los sistemas de comunicación electrónica. Vamos a ver que actualmente ya se encuentra en vigencia la casilla electrónica para lo que es los temas de SUNAFIL. De hecho, es de obligación, ¿no? De ya revisarla y tenerla desde enero del año 2020. Entonces, ya sabemos que desde enero del 2020 es obligación de las empresas, de los empleadores, tener su casilla electrónica debidamente vinculada con un correo electrónico, con un número telefónico, porque ahí se hacen llegar todo lo que tenga que ver con el sistema de inspección de trabajo. Actualmente hay un cronograma, ¿no? Y actualmente creo que ya está completo, y no solamente el procedimiento de inspección de trabajo, sino el procedimiento sancionador también se notifica por medio de la casilla electrónica. Pero bueno, el requerimiento de información justamente es eso, es un requerimiento que emite un inspector de trabajo solicitando información a la empresa, ¿no? Por ejemplo, si en mi orden de inspección, ¿no? Yo tengo la materia de remuneraciones, pues ¿qué te pediré para revisar si has pagado o no remuneraciones? Pues tus boletas de pago, tus constancias de depósito o recibos o lo que tú tengas para demostrar que le has pagado, ¿no? ¿Qué te puedo pedir? También registro de control de asistencia para ver si efectivamente lo que dicen tus boletas está correctamente con tu control de asistencia, ¿no? De repente tú le has hecho descuento de 3 días y en su control de asistencia pues tiene más días trabajados, ¿no? O tiene todo el mes trabajado porque le has descontado. Entonces, ese requerimiento de información, vamos a ver que sirve obviamente para obtener información. No solamente se usa el requerimiento de información para obtener documentación, sino a veces para también obtener manifestaciones, ¿no? Se puede utilizar para poner como una especie, pues, ¿no? De pliego de un cuestionario, ¿no? Donde el representante legal podrá brindar cierta manifestación a ciertas preguntas que pueda tener el inspector de trabajo. Esta herramienta, esta actuación inspectiva, que es el de requerimiento de información, se solicita por medio de la casilla electrónica. Asimismo, el inspector puede realizar la comprobación de datos. La comprobación de datos es más un tema más documental, ¿no? Puede revisar la página de SUNAT, puede revisar la página del registro de la micro y pequeña empresa, el sistema de planilla electrónica, y de hecho a mí me ha pasado que en algunos casos yo he obtenido información inclusive por el Facebook, ¿no? Entonces yo coloco, ¿no? La información que yo estoy considerando, ¿no? En alguna vez tenía que comunicarme con una asociación que estaba vendiendo lotes porque una de sus secretarias se había quejado y no tenía forma de comunicarme con la empresa, ¿no? La trabajadora me daba un número y el número estaba apagado. Finalmente, ¿qué tuve que hacer? Ingresé a Facebook, puse el nombre de la asociación y encontré pues una ficha donde estaban vendiendo, pues, promocionando los lotes. Llamé, me comuniqué y así pude lograr comunicarme con el representante legal. Y es una forma válida en que el inspector puede hacer, porque la idea es que el inspector de trabajo cumpla el objetivo de la inspección, ¿no? Por todos los medios posibles. Otra actuación inspectiva que tiene es la visita de inspección a los centros y lugares de trabajo. Ya vimos, el inspector se puede presentar en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier lugar, para realizar una visita, ¿no? Y ahí poder obtener información. Y finalmente el requerimiento de comparecencia, que es, como su nombre lo dice, es requerir la comparecencia del representante de la empresa en las oficinas de la inspección de trabajo, con SUNAFIL, que queda en Cerro Colorado, para que se presente el representante y pueda brindar información, brindar documentación, conversar con el inspector, poder tomar la manifestación y con todo eso poder armar pues un poco y verificar si es que hay incumplimientos en la normativa sociolaboral, por ejemplo, ¿no? Entonces, mediante estas 4 herramientas, 4 actuaciones inspectivas, el inspector de trabajo va a poder determinar si es que existe o no vulneraciones que deban de ser, en todo caso, en materia de una medida de inspectiva de requerimiento. Bueno, como ya les comentaba, ¿no? El requerimiento de información se utiliza, ¿no? Lo que es la casilla electrónica, más que todo, y ya tenemos que tener en cuenta, por favor revisen, ¿no? El Decreto Supremo 03-2020-TR establece el uso de la casilla electrónica. El artículo 8 indica que la obligación del usuario es revisar periódicamente su casilla electrónica. Entonces ya es obligación del usuario de la casilla electrónica, que vendría a ser los empleadores. Y el artículo 11 establece la validez de la notificación en la casilla electrónica
que cuenta desde el día siguiente de depositada. Entonces, no te dice que es desde que tú tomas conocimiento, no, sino de depositada. Entonces, si te depositaron el día de hoy y tú la revisaste de acá a 2 semanas, es responsabilidad del empleador el no haber revisado a tiempo. Y en todo caso, pues comerse la multa si es que, por ejemplo, se pidió información y no se cumplió. Vimos la visita inspectiva, ¿no? Ciertas consideraciones de la visita inspectiva. Ya sabemos que el inspector se puede presentar en cualquier hora, en cualquier lugar, para realizar la visita inspectiva. Tenemos que tener en cuenta que no debe de mediar más de 10 minutos en lo que el inspector se hace presente y le permiten entrar, ¿no? Muchas veces vemos que existe un procedimiento, pues que tiene que avisar el jefe de recursos humanos, se lo tiene el inspector parado en la puerta, ¿no? Entonces el inspector, por norma, tiene que esperar máximo 10 minutos. Si pasado los 10 minutos no se le da ingreso, ¿no? O no hay causas justificadas, razonables, que justifiquen la demora, el inspector deja constancia, se va y obviamente toma en consideración esta conducta para ser multada, ¿no? En su momento. Si vencido el tiempo señalado, el circuito inspeccionado no ha permitido o ha impedido el ingreso del inspector, se configura infracción a la labor inspectiva y va a ser sancionada y obviamente va a ser considerada en un acta de infracción. Cada impedimento negativo injustificada de ingreso al centro de trabajo constituye una infracción autónoma. El inspector se presenta hoy 2 de marzo, no lo dejaron ingresar, espera sus 10 minutos, se retira y ya se constituyó una infracción. El día de mañana, 3 de marzo, se vuelve a presentar, le vuelven a cerrar la puerta, no lo dejan ingresar, espera sus 10 minutos, se retira y ya se genera otra infracción, ¿no? Entonces vamos a ver que cada impedimento negativo injustificado constituye una infracción propiamente por sí sola, ¿no? Inclusive desde la primera visita al centro de trabajo, el inspector comisionado evalúa la conveniencia de hacerse acompañar por personal policial. El inspector de trabajo muchas veces, casi siempre, lo primero que hace cuando recibe una orden de inspección es conversar con el denunciante. El denunciante le va a decir, no, estos señores son unos cabeceros, estos suelen soltar a los perros, o son medios... Entonces el inspector ya conoce, ya un poquito toma conocimiento, ya sabe. Entonces, desde la primera visita podría solicitar en uso del auxilio y colaboración de las entidades del Estado, solicitar el apoyo policial para resguardar su integridad. Las comparecencias, pues ya les indicamos, ¿no? Yo ya justamente les indicaba, es el presentar o solicitar la presencia del representante legal de la empresa la inspeccionada a las oficinas de inspección de trabajo, ¿no? El inspector de trabajo también solamente puede esperar por un lapso de 10 minutos, como en el Poder Judicial, colegas, ¿no? Si se necesitan a las 8 de la mañana, pues a las 8 de la mañana tienes que estar, ¿no? Se esperará hasta las 8:10. Pasar los 8:10 minutos, se va a considerar una inasistencia. Y la inasistencia también genera una multa, ¿no? También se considera inasistencia a la comparecencia cuando una persona acude sin capacidad o acredita representación suficiente. Y me ha pasado a veces, ¿no? Envían al representante de la empresa, pero le digo, ¿usted señorita quién es? Ah, bueno, yo soy la hija del dueño y me ha enviado pues para que yo vea cómo vamos a resolver esto. Entonces, su vigencia de poder, su carta poder o algo, no me he hecho que venga nomás. Entonces, por más que la persona se ha presentado, y de repente se ha presentado a la hora, no acredita la representación. Entonces, esto también se considera una inasistencia a la comparecencia y también es multada. Si el sujeto inspeccionado o su representante no asiste a la comparecencia, de considerarlo pertinente, puede presentar una justificación por escrito dentro del segundo día hábil. Entonces, tomemos en consideración, dentro del segundo día hábil posterior a la fecha señalada por la misma, y el inspector evaluará, ¿no? Haciendo uso de los principios que hemos leído de la inspección de trabajo, ponderará si es que efectivamente está justificado o no. Y eso lo considerará en el acta de infracción o en el informe de acciones inspectivas. En la comparecencia, cuando así lo requiere el inspector actuante, puede solicitar la declaración de los hechos y con relevancia no inspectiva y bajo apercibimiento de ser sancionado por falta de colaboración si la persona pues no da razón o tal. Si el inspector solicita la presencia de un representante legal es porque obviamente le va a hacer consultas y le va a preguntar temas que justamente competen en la inspección de trabajo. Y ya me ha tocado también alguna vez que me tocó un abogado que enviaron con su carta poder acreditado y completamente todo en regla, pero cuando yo le preguntaba, oye, ¿qué sucedió en este caso? ¿No? ¿Pagaron o no pagaron? No lo sé.
y la trabajadora dice que le hicieron firmar, pero no le depositaron. ¿Cierto? ¿Cierto? No me consta, no lo sé. Entonces, obviamente, todo este tipo de preguntas dentro del procedimiento de inspección de trabajo constituirían una infracción por falta de colaboración. Entonces, tengámoslo presente, ¿no? Tengamos presente que si vamos a comparecer frente al inspector de trabajo para, en todo caso, se nos tome una manifestación, pues, vayamos con conocimiento pues, de causa, ¿no? Colaboremos pues, con la inspección de trabajo porque podemos ser sancionados por falta de colaboración. Y finalmente, pues la comprobación de datos que ya les indicaba, ¿no? Que es que cuando el inspector verifica la información en distintas bases de datos, páginas web, redes sociales, etcétera, para la obtención de información relevante para la inspección. ¿Qué documentación puede requerir el inspector? Ya sea al momento de la comparecencia o ya sea también mediante un requerimiento de información. Solicitar los PDTs, cargos de entrega, boletas de pago firmadas, constancias de pago a través de terceros, depósitos en cuenta, registros de control de asistencia. Hay una serie de documentación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, documentación ya un poco más, como se dice, precisa, ¿no? Lo lógico son las liquidaciones, boletas, ¿no? Pero eventualmente también el inspector puede solicitar registros, como les comentaba, si se va a fiscalizar pago de utilidades, la declaración de renta anual para revisar, reglamentos internos de trabajo, contratos de póliza de seguro de vida ley, por ejemplo, SSTR, etcétera, ¿no? Finalmente, se puede pedir toda documentación o información que el inspector estime pertinente para cumplir con la finalidad de la investigación. Entonces, lo que el inspector solicite, pues hay que presentarlo y cumplirlo. Finalmente, ¿qué sucede también? Que a veces cuando se emite un requerimiento de información, pues se piden 10 cosas, por ejemplo, ¿no? Y de las 10 cosas, de repente, la empresa solo manda una, y incompleta todavía. Entonces, por más que la empresa ha cumplido, en realidad, ha cumplido con responder el requerimiento de información dentro del plazo que se le da, obviamente la información que ha adjuntado no es la pertinente. Entonces, también puede acarrear una multa, ¿no? Justamente por falta de colaboración, obstrucción a la respectiva, porque obviamente no está adjuntando la documentación que se le ha requerido o se le ha pedido. Bueno, una vez que el inspector ha revisado toda esta información y documentación y obviamente pues ha determinado que hay incumplimientos en la normativa sociolaboral, va a proceder a emitir las medidas inspectivas pertinentes, ¿no? Estas medidas inspectivas pueden ser, como ya les comentaba, la medida de recomendación, o sea, te va a recomendar, ¿no? Como inspector te recomiendo pues que cumplas con esto. La medida de advertencia, que también es, como se dice, te va a advertir, ¿no? Oye, vuelves a incumplir en esto y yo te voy a sancionar. Generalmente cuando no hay, puede darse, ¿no? Cuando no hay vulneración a los derechos, ¿no? Que se hayan podido determinar. La medida de requerimiento que se da justamente cuando se incumple. Ejemplo, fui a fiscalizarte el pago de remuneraciones, te requerí información y determiné, pues, de repente como inspector, que no has pagado las remuneraciones de 2 o 3 trabajadores del mes de febrero que justo acaba de pasar. Entonces yo te voy a emitir una medida de requerimiento para justamente requerirte en un plazo, obviamente prudente, el cumplimiento, ¿no? Las medidas de requerimiento, si ustedes revisan la normatividad y más que todo la directiva, ¿no? Que les había comentado, tiene que contener también ciertos requisitos, como por ejemplo identificar al sujeto inspeccionado, el RUC, identificar a los trabajadores que están afectados, señalar cuál es la norma que se está vulnerando y indicar expresamente qué es lo que se está requiriendo, ¿no? El pago de tal fecha de tal trabajador, el pago de tales días de tal trabajador, e indicar el plazo que se necesita, ¿no? El plazo que se le está otorgando, que obviamente es un plazo prudencial, en base al número de trabajadores, en base a las materias que se van a cumplir, señalar las normas vulneradas, no solamente la norma o las infracciones que están contenidas en el reglamento de la Ley de Inspección General del Trabajo, sino también las normas establecidas en los diversos decretos supremos o leyes respecto a las materias que se están fiscalizando. Cuando el inspector actuante comprueba la existencia de una infracción, como justamente les comentaba, al ordenamiento jurídico requiere al sujeto responsable que se cumpla, ¿no? Vamos a ver que existen materias que son insubsanables, ¿sí?
¿A qué nos referimos con materias insubsanables? Materias que la única forma de repente de poder cumplirlos es retrotraernos en el tiempo. Por ejemplo, el registro de control de asistencia. El registro de control de asistencia tú lo tienes que tener cada día, y de hecho la norma indica cuáles son los requisitos, ¿no? Que tiene que tener un registro de control, por ejemplo, la firma del trabajador. Entonces, si un inspector va y te dice, dame el registro de control de asistencia del mes de enero del 2022, y tú le dices, no la tengo, entonces el inspector, pues, ¿qué te va a decir? No te va a decir, bueno, te requiero para que las rehagas, pues, porque como decir, las regularices. No se puede, porque la única forma de regularizar sería retroceder en el tiempo y que desde el 1 de enero empieces a hacer, pues, bien tu registro de control de asistencias y lo presentes. Entonces, por ejemplo, esta materia es una materia insubsanable, no la puedes subsanar. Otra materia insubsanable puede ser el seguro de vida ley, ¿no? Un trabajador que de repente trabajó de enero a febrero y ahora en marzo ya cesó. Entonces, inspector, voy, fiscalizo y te digo, dame su póliza de seguro de vida ley de enero y febrero. No la tengo, nunca la pagué. La única forma de poder cumplirla es retrotraer en el tiempo, irte al 1 de enero, contratarla y tenerla. Entonces, por ejemplo, esos son dos ejemplos donde las materias son insubsanables, ¿no? Entonces, si son materias insubsanables, el inspector va a notificar mediante la casilla electrónica que esas materias no se pueden subsanar, y si hay materias que de repente sí se pueden subsanar, pues emitirá la medida inspectiva para que se cumpla con las materias que no estaban o no se pueden subsanar, y las que no se pueden subsanar simplemente se procederá a multar, ¿no? De esas no hay forma, como si se poder escapar, ¿no? De conformidad con lo dispuesto en la ley general y el reglamento, las medidas inspectivas de advertencia y de requerimiento no son susceptibles de impugnación. Entonces, colegas, si es que en algún momento les llega una medida inspectiva de requerimiento, no es que yo pueda aplicar los medios impugnatorios no establecidos en el texto único de la 27.444, no puedo aplicarle una reconsideración, no puedo aplicarle una apelación. En el procedimiento sancionador sí poder de repente rebatir la medida inspectiva de requerimiento. Por esa medida de requerimiento, la norma indica que no son susceptibles de impugnación. En caso se verifiquen infracciones insubsanables, como les comentaba, se va a dejar constancia de eso y en su momento se va a tener que sancionar. De eso no hay forma de poder, como se dice, escapar. ¿Cómo finalizan las actuaciones inspectivas? Las actuaciones inspectivas finalizan con un informe o un acta de infracción. Vamos en el orden, ¿no? Ya se hicieron las actuaciones inspectivas, se verificó que hay incumplimiento en la normativa sociolaboral, el inspector dictó una medida de requerimiento y verifica, ¿no? Después del plazo que se dio para el cumplimiento de esta medida de requerimiento, verifica si efectivamente la empresa cumplió o no cumplió, si la inspeccionada lo hizo o no. Si la inspeccionada acredita el cumplimiento, se procede a un informe. En el informe quedará detalle de todo lo sucedido, ¿no? Qué se actuó, cuántos requerimientos de información se hizo, si es una visita, si es una comprobación de datos, se emitió una medida inspectiva, y finalmente la inspeccionada acreditó, en el ejemplo que estábamos poniendo, no el pago de remuneraciones, acreditó pues con la boleta de pago, con el depósito en cuenta, entonces el tema está cerrado. No, ahí simplemente se cierra la inspección de trabajo. Por el contrario, de repente la empresa no hizo oídos sordos, no quiso cumplir con el pago, entonces, llegado el plazo, me presenta cualquier información que no acredita el cumplimiento o simplemente no presentó nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer el inspector? Proceder a levantar el acta de infracción, ¿no? Y esta acta de infracción da inicio al procedimiento sancionador. El informe de actuaciones inspectivas se da, como les comento, cuando ya se determina que no hay ningún incumplimiento. De hecho, inclusive el informe podría darse sin la necesidad de una medida inspectiva. En las actuaciones inspectivas que ya vimos, requerimiento de información, comprobación de datos, comparecencia, etc., el inspector reúne la información y la documentación necesaria para ver que efectivamente se cumplió, o sea, que ya se pagaron las remuneraciones, emite el informe indicando pues que se cumplió, que no hay infracción y que se proceda al cierre de la orden, ¿no? De repente el inspector con las actuaciones simplemente verificó. No fue necesario emitir una medida inspectiva, ¿no? Y finalmente este informe debe ser notificado. Vimos que existe el principio de publicidad. Por el principio de publicidad, la Superintendencia de Actuaciones Inspectivas, parte, ¿no?, de la SUNAFIL,
procede a notificar, ¿no?, al sujeto inspeccionado y a las personas comprendidas del informe de actuaciones. Cosa que no sucede con el acta, porque el acta, como ya les comentaba, es el inicio del procedimiento sancionador. El acta de infracción se da cuando el inspector verifica que hay incumplimiento, hay infracciones en materia sociolaboral o seguridad y salud en el trabajo. Si es que se da, el inspector emite su acta de infracción. Cuando una misma acción u omisión del empleador constituye más de una infracción prevista en el régimen de infracciones, se sanciona con la mayor gravedad, ¿no? La propuesta de sanción debe ser formulada teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores. Vamos a ver más adelante que existe un cuadro de sanciones y una tabla de multas. La tabla de multas está expresada, diferenciada entre empresas, microempresa, pequeña empresa y régimen general, y ordenada por infracciones leves, graves y muy graves. Y por otro lado, por número de trabajadores, ¿no? Vamos a revisarlo rápidamente, ¿no? Los hechos constatados por el personal inspectivo consignados en las actas de infracción, observando los requisitos que se establezcan, ¿no?, se presumen ciertos, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses pueden aportar los sujetos inspeccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el inspector coloca en el acta de infracción o en el informe se presumen ciertos. Sí, el inspector, su palabra pues se presume cierta, ¿no?, de lo que él pueda verificar, lo que él pueda decir, ¿no? Me comuniqué con tal persona, cuando me presenté en la empresa, vi que los registros estaban de tal forma, ¿no? Yo me presenté a la empresa y me soltaron 3 perros que me persiguieron, me tuve que ir, voy a multar por eso. Entonces, lo que la norma lo establece, lo que el inspector consigna en el acta de infracción, se presume cierto, ¿no? Obviamente el inspector puede sustentar esto con pruebas, confirmaciones y demás, pero en base, o sea, en principio, lo que el inspector indica se presume cierto, ¿no? Entonces, también tengamos eso en consideración. Criterios para la graduación de las sanciones, ¿no? Vamos a ver la gravedad de la infracción y el número de trabajadores, lo que yo les comentaba. Si ustedes revisan el artículo 48 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, van a poder observar este cuadro de sanciones, que es este siguiente. Este es el cuadro que se utiliza para que un inspector de trabajo pueda sancionar a la empresa, o para que ustedes ya sepan, si es que han cometido alguna infracción, sepan más o menos cuánto va a ser su multa. Como les comentaba, el cuadro de la escala de multas está partido en microempresa, pequeña empresa y no MIPE, pues, ¿no? Si yo soy una microempresa, obviamente las multas van a ser menores. Como pequeña empresa, más o menos, y como no MIPE, las multas van a ser, pues, bastante grandes, ¿no? Revisemos acá la tabla, nos da la parte por infracciones leves, graves y muy graves, en los 3 tipos de cuadros. Y vamos a ver que en el caso de microempresa, el porcentaje, estos números que están acá son el porcentaje de la UIT que se va a aplicar para proponer la multa, ¿no? En este caso, por ejemplo, tomamos de la microempresa, una multa grave de un trabajador es el 0.11 de la UIT. Sabemos que la UIT está a 4.600 soles. Si aplicamos el 0.11%, ya vamos a saber cuánto de multa corresponde por esta infracción. En número de pequeña empresa, la multa grave por un trabajador ya no es 0.11, es 0.45, no estamos en la primera columna. Y una gran empresa que no está registrada como micro o pequeña empresa, por una multa grave, vamos a ver que ya no es 0.45, sino es 1.57. Vamos a poner un ejemplo. La no entrega de las boletas de pago constituye una infracción leve, ¿sí? Si yo no acredito la entrega de mis boletas de pago a mis trabajadores, me van a poner una multa leve. Si soy microempresa, me van a poner el 0.045. Si soy una pequeña empresa, el 0.09% de la UIT. Y si soy una gran empresa, me van a poner el 0.26% de la UIT. Hagámoslo un poquito más para que lo podamos entender. Vamos a ver esta escala expresada en soles. Nuevamente, yo les decía, el no entregar las boletas de pago constituye una infracción leve. Si de un trabajador no entregué la boleta de pago, si soy microempresa, me van a colocar 207 soles de multa. Si soy una pequeña empresa, me van a colocar 414 soles de multa.
Y si soy una gran empresa, me van a colocar 1.196 soles de multa. Vamos a ver nuevamente que siendo micro o pequeña empresa, la multa es pequeña. Otro ejemplo. Por ejemplo, el hecho de no pagar las remuneraciones, ¿no? En el ejemplo que teníamos. No pagar las remuneraciones constituye una infracción grave. Si soy microempresa, por un trabajador, 506 soles. Si soy pequeña empresa, 2.070 soles. Y si soy una gran empresa, la multa será de 7.222 soles. Así es la forma en cómo el inspector propone las sanciones y las multas de acuerdo al tipo de infracción que están justamente también señaladas en el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo. Si ustedes revisan a partir del artículo 25 hasta el artículo 40 y tantos, 47, 46, van a poder verificar todas las infracciones por las cuales un inspector puede sancionar. En infracciones leves, vamos a ver que existen infracciones leves en materia de relaciones laborales. Yo estoy tomando, porque la variedad de infracciones, la verdad que es bastante grande, ¿no? Es de locos aprendérselas todas. Pero yo estoy poniendo algunas más relevantes para que ustedes más o menos sepan, ¿no? Una infracción leve en materia de relaciones laborales justamente es no entregar al trabajador en los plazos previstos las boletas de pago, las hojas de liquidación de compensación por tiempo de servicio, las hojas de participación de utilidades, cualquier otro documento que deba ser dispuesto, ¿no? Hay infracciones leves en seguridad, en tema de seguridad en el trabajo, por ejemplo, el falta de orden de limpieza. Existen infracciones orientadas a lo que es en empleo y colocación, por ejemplo, las agencias de trabajo. Infracciones orientadas a empresas de intermediación, también hay infracciones relacionadas a ese tema. Infracciones leves en caso de empresas usuarias de estas empresas de intermediación. Infracciones leves en materia de promoción y formación para el trabajo, los famosos practicantes. Vamos a ver que existen infracciones orientadas por el tema de practicantes, para tenerlo claro. Infracciones leves en materia de contratación de trabajadores extranjeros, también hay infracciones relacionadas a este tema. Infracciones leves en materia de seguridad social, las famosas AFP, ONP o de salud, ¿no? O EPS. Por ejemplo, y acá le estoy poniendo una que es más o menos relevante, ¿no? Entregar al trabajador el boletín informativo. Si yo no le entrego al trabajador el boletín informativo, para los que manejan de repente área de recursos humanos o de personal, saben que es necesario entregar este boletín informativo. Si no acredito haberle entregado al trabajador, ya es una infracción leve en materia de seguridad social, ¿no? Faltas graves también, ¿no? Tenemos faltas graves en materia de relaciones laborales, ¿no? Por ejemplo, no pagar o otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones. No pago las remuneraciones, infracción grave. En seguridad y salud en el trabajo, no constituir o designar a uno o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del comité de seguridad. Eso ya es una infracción grave, ¿no? Hay también infracciones graves en materia de empleo y colocación, las agencias de trabajo, empresas usuarias, en materia de formación. Por ejemplo, no otorgar el certificado oportuno a un practicante, ¿no? Una persona con modalidad formativa, ya es una infracción grave, ¿no? Tenemos infracciones en materia de contratación de trabajadores extranjeros, no formalizar, por ejemplo, los contratos de estos trabajadores extranjeros, ya es una infracción grave. Bueno, acá falló, ¿no? Es grave. Infracción en tema de seguridad social, no afiliar al trabajador al sistema de pensiones de su elección, es una infracción grave. Infracciones graves a la labor inspectiva. Si ustedes se habrán dado cuenta, no existen infracciones leves en el tema de obstrucción a la labor inspectiva. La obstrucción a la labor inspectiva, o bueno, infracciones graves a la labor inspectiva, perdón, solamente son graves y muy graves. En este caso, por ejemplo, una infracción grave es el retiro de carteles en el centro de trabajo. Yo les comentaba, ¿no? Una facultad del inspector es poder paralizar la obra y hasta que se den ciertas condiciones para volver a reactivarla, y puede poner carteles. Si yo como empresa, apenas se ve el inspector, le saco los carteles para que nadie se dé cuenta y vuelva a trabajar, ya es el hecho de retirar esos carteles ya es una infracción grave a la labor inspectiva. Infracciones muy graves también hay en todas las materias que hemos visto, ¿no? Infracción muy grave, por ejemplo, en relaciones laborales, es no pagar la remuneración mínima correspondiente. Si no pago la remuneración mínima, ya sabemos que es una infracción muy grave. En materia de seguridad y salud, por ejemplo, no implementar el sistema de gestión de seguridad, las políticas de seguridad, el reglamento de seguridad, por ejemplo, ¿no? No tener reglamento de seguridad ya es una infracción muy grave. Infracciones en materia de empleo y colocación, publicidad y realización por cualquier medio de difusión de ofertas de empleo discriminatorias por motivo de origen, raza, etc.
es una infracción muy grave, tenemos que tener cuidado. Infracciones muy graves en entidades de intermediación laboral, ejercer actividad de intermediación laboral sin estar registrado, ya es una infracción muy grave. Hay infracciones muy graves de empresas usuarias, en promoción del empleo, la falta de pago o disfrute oportuno en el caso de los practicantes, ya es una infracción muy grave, etcétera, ¿no? Vamos a ver que, de hecho, como les comento, desde el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Inspección de Trabajo, están todas estas infracciones y ya estamos viendo en qué materias están pues colocadas las infracciones. Ahora, acá hay un punto importante. Las actuaciones inspectivas, como yo les comentaba, pueden cerrarse con un informe y un acta. Pero también existe la posibilidad de finalizar las actuaciones inspectivas cuando hay una cuestión litigiosa en sede judicial. A veces ha pasado que la denuncia por la sobrecarga laboral, de denuncias que lleva SUNAFIL, y como ya les comentaba inicialmente, que los inspectores de trabajo a nivel nacional, la verdad que son muy pocos para llevar todas las denuncias y tenerlas al día, ha sucedido que a veces se tramitan denuncias con 1 o 2 meses de separación, ¿no?, entre la denuncia y la orden de inspección. En ese interín, a veces suelen los trabajadores, los denunciantes, iniciar pues, su proceso judicial, ¿no? Entonces, me ha tocado inclusive que a veces, cuando yo emito un requerimiento de información, ¿qué me responde el empleador? Este tema ya está judicializado. Pero, ¿qué tenemos, como inspectores, qué tenemos que ver para poder decir efectivamente está judicializado? Nos va a pedir por lo menos el auto admisorio de la demanda. ¿Sí? Entonces, para que el inspector pueda cerrar esta inspección, porque obviamente, si ya está siendo judicializado, yo como inspector no podría emitir una valoración, emitir, como se dice, un criterio, cuando un juez va a otorgar otro criterio. No se puede, no podemos chocar, no podemos colisionar entre la labor que hace el inspector o lo que va a definir o va a determinar el inspector con lo que va a determinar un juez. Entonces, en ese caso, ¿qué tendrá que hacer la empresa? La empresa tendrá que adjuntar el auto admisorio de la demanda y decirnos, este tema ya está judicializado. Pero no en todos los casos, no es que va a presentar el admisorio y ya pues se cerrará la inspección, sino que el inspector debe de verificar, ¿no?, que sean los mismos hechos, los mismos sujetos, los mismos fundamentos, ¿no? De repente es el mismo trabajador que está solicitando el pago de remuneraciones de los mismos periodos. Entonces, obviamente, mismos hechos, mismos sujetos, mismos fundamentos, se va a ver en sede judicial. Pero si la denuncia, por ejemplo, también fuera por el tema de certificado de trabajo o pago de utilidades, que eso no está en sede judicial, el inspector sí puede seguir las actuaciones inspectivas por lo que no está incluido dentro del auto admisorio de la demanda, ¿no? Para ese efecto se entiende que en el caso correspondiente a las actuaciones inspectivas y el proceso judicial existe identidad de sujeto cuando corresponde al mismo empleador y trabajador, de hechos cuando se refieren a las mismas obligaciones sociolaborales que se están pidiendo, de seguro de salud en el trabajo, y de fundamento cuando ambos buscan el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, ¿no? Esa es una forma también en cómo finaliza las actuaciones y el procedimiento inspectivo cuando hay una cuestión litigiosa en sede judicial. Bueno, y una vez que, por ejemplo, ¿no?, el inspector coloca el acta de infracción, elabora el acta, sanciona, ya habíamos visto la tabla, entonces propone las multas, ya sabe cuánto se va a colocar de multa por tal y tal infracción, emite el acta de infracción, y esta acta de infracción es el punto inicial para el procedimiento sancionador, ¿no? Este procedimiento sancionador siempre se inicia de oficio, en mérito al acta de infracción que el inspector ha podido elaborar, y este procedimiento sancionador está compuesta de 2 fases, ¿no? Una fase instructora y una otra sancionadora. La fase instructora se inicia en mérito, como les comentaba, al acta de infracción por vulneración al ordenamiento jurídico sociolaboral, así como por infracciones a la labor inspectiva. Sucede que a veces dentro del procedimiento inspectivo se logra cumplir todo. O sea, se logró que, por ejemplo, en el caso que les ponía, se pagaron las remuneraciones, pero de repente la visita que hizo el inspector, pues como si se le soltaron los perros, pues el inspector tuvo que correr por su vida y no se pudo hacer la visita inspectiva, ¿no? Entonces se colocará la multa. En este caso, ¿cuál sería la multa que va a seguir el procedimiento sancionador? Pues la multa por una infracción a la labor inspectiva.
aunque ya sea, de repente se acreditó más adelante en una comparecencia el pago de las remuneraciones, ¿no? Pero igual, si existe la multa, va a seguir el procedimiento sancionador. Y bueno, este procedimiento sancionador ya de repente será para un tema más adelante. Y bueno, con este, como les comento, el acta de infracción o informe es con lo que culmina el procedimiento de inspección o de fiscalización laboral. Listo, les agradezco entonces el tiempo. No sé, doctora Erika, si es que se va a pasar a algo más o preguntas, si que hubieran, por favor. Muchas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias por su disertación el día de hoy. Vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. A ver, déjeme conectarme aquí en el Face. Pregunta, ¿hay procedimiento inspectivo? Nuria Alesa formula una pregunta, dice, ¿hay procedimiento inspectivo en los casos en los que haya locación de servicios con subordinación en cargos que obviamente son de oficina en municipalidades o entidad pública, por ejemplo? Bueno, primero, es cierto, o sea, existe una inspección de trabajo y por mérito al principio de primacía de la realidad, se puede realizar un test de laborabilidad para determinar si es que las labores que se están realizando son las de un trabajador, ¿no? Ahí se revisa la subordinación, que la prestación sea personalísima, el pago de remuneraciones, ¿no? Sobre todo la subordinación. En el tema de entidades estatales, como ya les comentaba, el inspector de trabajo sí puede realizar una verificación siempre y cuando el régimen de contratación sea el régimen de la actividad privada, ¿no? Entonces, si se va a determinar o se puede determinar que la actividad o el régimen de contratación va a ser el de la actividad privada, el inspector sí puede hacer ese test de laborabilidad para determinar o desnaturalizar una locación de servicios por una de, y como se dice, reconocer una relación laboral. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Otra pregunta de Nuria también dice, ¿cuál es la diferencia entre la desnaturalización de la locación de servicios y la locación de servicios para el cumplimiento de un servicio que por su naturaleza tiene que cumplirse en el lugar de trabajo? Cumplir un horario, usar las herramientas que la entidad pública tiene como computadora y los documentos que en ella obran. Bueno, la locación de servicios se utiliza para, está regulada, ¿no?, por el Código Civil, ¿no? La locación de servicios se da para servicios que no, ¿cómo se dice?, no tengan carácter laboral. Cuando un inspector realiza una verificación desde laborabilidad, como les comentaba, revisa el tema de la subordinación, que es el punto fundamental, ¿no? El punto fundamental, la subordinación, ¿qué prevé? Prevé el cumplimiento de un horario de trabajo, el uso de herramientas de trabajo que otorga el empleador justamente para la realización de las labores. Sobre todo, también hablamos de la labor personalísima, ¿no? Si es que la empresa o esta entidad solicita que sea la persona, sea Juanito Pérez, el que tenga que ir y sentarse y realizar las labores, ya pues nos hace ver que en realidad estamos hablando de una relación de trabajo, una relación laboral, no una locación de servicios. La locación de servicios justamente no implica subordinación. Por la locación de servicios yo no tengo necesidad de ir a la empresa todos los días ni estar en un horario de trabajo definido. Un locador de servicios puede utilizar una computadora como puede usar otra computadora o usar un celular, no se le debe exigir, ¿no? No está bajo órdenes de nadie, ¿no? Sino simplemente cumple una meta. Entonces, por el caso que usted me pone, si es que se cumple una subordinación, un horario de trabajo, se utiliza herramientas que da la empresa, pues obviamente me parece que sí estaríamos frente a un contrato de trabajo. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Melina también nos pregunta, ¿el contrato de locación de servicios crea un vínculo con el empleador?
El contrato de locación de servicios crea un vínculo de carácter civil. Como ya les comentaba, se da para obligaciones, para trabajos, ¿no?, que no implican una subordinación, un cumplimiento de horarios y demás. Si crea, el contrato de locación de servicios crea una relación de carácter civil, ¿no? Pero si se hace un test de laborabilidad y se determina que en realidad se trataba de un trabajador, esa relación de carácter civil se transformaría en una relación de carácter laboral. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta también de la señorita Oblitas. Dice, si en una municipalidad no hay registro de asistencia, ¿puede intervenir SUNAFIL? Bueno, regresamos nuevamente al tema, ¿no? Si es que, por ejemplo, esta trabajadora está contratada bajo el régimen de la actividad privada, SUNAFIL sí puede intervenir. Ahora, en el caso que la trabajadora efectivamente no está en el régimen del 728 y la municipalidad no le da un registro de control de asistencia, puede solicitar y puede hacer su queja a SUNAFIL, porque de hecho el no tener un registro de control de asistencia constituye una infracción que debe ser sancionada, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. A ver, vamos a ver si nos llegaron otras preguntas. Anaí Escarza Chávez nos pregunta, muchas veces en el sector público, municipalidades, la persona que trabaja por locación de servicios está sujeta a un horario, a ciertas actividades sujetas a subordinación. En este caso, se podría pedir una constatación pedir una constatación para SUNAFIL para desnaturalización de contrato cuando ésta exceda los 3 meses de trabajo, por así decirlo. Bueno, nuevamente regresamos, ¿no? El SUNAFIL solamente tiene competencia para revisar o para verificar a trabajadores que están dentro del régimen 728, ¿no? El régimen privado de contratación, ¿no? Si es que se diera el caso de una desnaturalización, pues se tendría que revisar primeramente si esta entidad está facultado para contratar, ¿no?, trabajadores bajo este régimen. Y si fuera el caso, sí, se puede proceder a una verificación y desnaturalización. Bien, doctor, muchas gracias. Otra pregunta de la señorita Nuria nos dice, gracias por su ponencia, doctor, pero ¿podría decirme con sinceridad si las entidades son sancionadas o en la mayoría de los casos solo se les da recomendaciones? ¿Qué ocurre con las municipalidades en las que predomina la informalidad? Bueno, de hecho, yo hasta donde he visto, no he visto muchas medidas de advertencia, ¿no? Casi todas son medidas de requerimiento y posterior sanción. ¿Cuál es el tema, no? El tema es que muchas veces se sanciona, se proponen las multas, pero obviamente las entidades, ya sean entidades públicas mediante sus procuradores o entidades privadas mediante sus abogados, pues obviamente llevan, ¿no?, este caso, toda la instancia del procedimiento sancionador, que ya hemos visto que tiene dos partes, ¿no?, la fase instructora y la fase sancionadora, que puede llevar bastantes meses, e inclusive estos temas son judicializados, ¿no? Entonces, en la realidad, vamos a ver que el cobro de estas multas, ¿no?, de estas actas de infracción, a veces se van en años, demoran años, porque no solamente mueren en sede administrativa, sino pasan a sede judicial. Y entonces eso es por lo que muchas veces creemos pues que se han perdido, que quedó en nada, pero es que muchas veces están en ese procedimiento, ¿no? Entonces sí logran cobrarse, sí logran inclusive a veces bajárselas, como se dice, ¿no? Impugnarlas o llevarlas al Poder Judicial, pero de que esto sigue un procedimiento, sí, y las empresas que deben ser multadas son multadas, y también las entidades públicas que deben ser multadas también son multadas. Muchísimas gracias, doctor. Nos llega otra pregunta de Walter Bernal Arias. Dice, ¿algún comentario sobre el principio de primacía de la realidad muy importante en el procedimiento inspectivo?
Sí, de hecho, ya vemos que un principio que rige la Ley General de Inspección del Trabajo es el de primacía de la realidad. Y en el derecho laboral, pues es un principio fundamental. No solo lo estamos viendo en la inspección del trabajo, sino también lo vemos en sede judicial, ¿no? Los jueces muchas veces, por primacía de la realidad, también emiten sentencias en favor de los trabajadores. Y ese principio, que es un principio base también para la inspección del trabajo, sirve muchas veces para poder determinar que una persona, que un denunciante tenía pues una relación de carácter laboral solapada por una de carácter civil, ¿no? O en otros temas, ¿no? Entonces, este principio de verdad que es una herramienta muy poderosa y muy importante para el inspector de trabajo y en sí para la inspección laboral. Bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Anaí Escarza Chávez nos pregunta, dice, cuando una persona realiza la denuncia ante SUNAFIL, necesariamente tiene que identificarse teniendo en cuenta que esta persona es trabajador de la entidad que está cometiendo esta falta. ¿Cómo hacer trabajar a un trabajador 276 en un estado de vulnerabilidad, pese a que administrativamente se hizo los informes pertinentes? Para atención de lo sucedió, pero no hay respuesta por parte de los jefes. Ahora la pregunta de realizar es, ¿la denuncia es para resguardar al trabajador para que no haya hostigamiento? De hecho, en las denuncias laborales se pueden dar con reserva y sin reserva de identidad. Generalmente se utiliza sin reserva de identidad cuando el trabajador ya ha cesado, porque en estricto no va a haber represalias, como se puede decir, ¿no? Pero existe la modalidad de reserva de identidad. Y justamente es para resguardar al trabajador que está trabajando, es un trabajador activo, pero igual puede realizar su denuncia. No es necesario cesar o ya estar como trabajador cesado para realizar una denuncia en SUNAFIL. Un trabajador activo y en plenas funciones también lo puede denunciar con la reserva de identidad. Cuando hace este tipo de denuncias en el procedimiento inspectivo no se va a señalar que existe un denunciante, se va a proteger la identidad. Entonces, cuando se vaya a hacer las inspecciones de trabajo, simplemente se va a indicar pues, que es un operativo, o se va a simplemente decir que es una inspección, como se dice, de oficio, se puede decir, ¿no? Pero no se va a identificar al trabajador justamente para resguardar su identidad. Y esto, como reitero, se da generalmente cuando el trabajador mantiene o tiene un vínculo laboral vigente justamente para evitar represalias. Muy amable, doctor. Creo que ya culminaron las preguntas. No nos queda, doctorcito, más que agradecerle y felicitarle por su excelente ponencia del día de hoy. En nombre del Colegio de Abogados, nuestro agradecimiento infinito. Listo, muchas gracias. Agradecer, Erika, y agradecer al Colegio de Abogados por la oportunidad. Y también agradecer a las personas presentes, pues que si están acá es porque quieren aprender y quieren seguir formándose. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor, igualmente. A todos nuestros participantes les agradecemos también su participación y asistencia el día de hoy. Estaremos remitiéndoles su certificado a todos los que hayan oportunamente registrado su asistencia. Muchísimas gracias.